Bueno, bienvenidas y bienvenidos al curso de Computación 1. Primero vamos a empezar con algunos aspectos generales, como de las características del curso, qué tipo de temas vamos a ver, cuál es la forma de evaluación y eso, y después ya vamos a arrancar con algunos contenidos que vamos a ver en la clase de hoy. Mi nombre es Martín Pedemonte y soy el responsable del curso junto con Ernesto Dufrechú y somos los que nos repartimos las clases de teórico, ¿tá? Hay alguna clase que da algún otro docente teórico, pero básicamente en teórico nos van a ver a nosotros dos. Después los docentes de práctico, el equipo es bastante estable, hay 4 docentes que ya vienen de años anteriores, que son Eduardo Fernández, Jimena Ferreira, Manuel Freire y Gonzalo Berger. Y este año se integran Ignacio Remersaro y Ariel Saviguero. Vamos a tener 4 horarios de práctico que ahora después voy a detallar cuáles son. Bueno, ¿cuál es el objetivo que se establece para el curso? Es aprender a utilizar la computadora como herramienta de ingeniería y aprender a desarrollar programas de cálculo. Durante el curso nosotros vamos a intentar transmitirles la importancia de usar correctamente una computadora como una herramienta que les va a permitir resolver problemas de ingeniería por ahí un poco más sofisticados o complejos que los que podrían resolver sin usar una computadora, ¿no? Ahora después voy a poner algún ejemplo porque hay unos materiales extra que les voy a comentar que pueden ver que hicieron docentes de otros institutos. Bueno, ¿qué temas vamos a ir viendo? Las primeras 2 semanas vamos a hacer una introducción a informática media general, vamos a hablar de la arquitectura del computador, o sea, de qué parte se compone una computadora. Eso lo vamos a ver básicamente en una clase, que va a ser la clase de hoy. Después vamos a ver algo de sistemas operativos y de lenguajes de programación bastante general. Tengan en cuenta que esos contenidos en la carrera de computación son cursos enteros que duran un semestre. Acá la idea es que tengan como un vistazo general, que entiendan cuando se les habla de memoria, qué es la memoria, los que no lo sepan, que sepan un poco qué es la CPU o qué cosas tendrían que mirar un poco al momento de comprar una computadora por ahí. Pero todo muy básico como para que puedan eso. Vamos a empezar a programar sobre una computadora. Lo primero que deberíamos saber es qué es una computadora, ¿tá? Lo mismo con sistemas operativos. Después el grueso del curso, una parte muy importante, va a ser programación, que vamos a ver iteración y recursión. Y un tema que nos va a llevar bastante tiempo también es la representación de números en una computadora, ¿tá? La computadora es una entidad finita, digamos, o sea, representa cosas finitas y nosotros estamos acostumbrados a trabajar con números infinitos, por ejemplo, los reales. Eso nos pone un montón de problemas cuando trabajamos con ese tipo de problemas. Hay un curso, por ejemplo, métodos numéricos, en el que se empiezan a ver ese tipo de aspectos. O sea, uno puede llegar a una solución de un problema con una computadora desde el punto de vista algorítmico, pero que eso después tenga un error numérico y eso haga que no llegue a un resultado correcto, ¿tá? Cuando uno usa una computadora, tiene que tener eso en cuenta y tratar de pensar algoritmos que minimicen la chance de que eso pase, ¿tá? O saber cómo acotar ese tipo de errores. Nosotros acá vamos a ver cómo se guardan los números en una computadora y eso es como un paso previo para entender el tipo de errores que se pueden generar. Eso se suele ver en el curso de métodos numéricos, ¿tá? Y bueno, y después vamos a ver algunos otros aspectos que tienen que ver más con estructuras de datos, o sea, si quiero representar ciertos tipos de datos, ¿cómo hago para hacerlo en Octave, que es el lenguaje de programación que vamos a usar? En el curso también participan estudiantes de la licenciatura en estadística. La aclaración es que en principio no hay mucha coordinación entre las vedelías de servicios distintos, ni en las fechas, ni en los horarios. O sea, el parcial va a ser la misma fecha que le toque a los estudiantes de ingeniería. Si coincide con cosas en Facultad de Ciencias Económicas, hay que quejarse y ver cómo se coordina, ¿tá? Pero en principio eso, no hay demasiada coordinación entre los dos servicios, ¿tá?
Bien, toda la información y todas las cosas que vamos subiendo del curso van a estar publicados en el EVA. Los que no sepan usar EVA hasta ahora, que ya debería quedar prácticamente nadie, por las dudas hay un tutorial que está disponible públicamente ahí en el segundo link. El link directo al curso de computación 1 es este, y ponemos ahí que es obligatorio que estén matriculados en el curso. En realidad no es obligatorio, pero es muy bueno que ustedes lo hagan, ¿tá? Porque cada vez que subimos un material, cada vez que contestamos algo, nosotros subimos en novedades. Bueno, se publicaron, por ejemplo, ahora van los videos de teórico. Cuando queden disponibles, nosotros vamos a poner, se subieron los links a los videos de teórico. Entonces, si están suscriptos, se enteran de las cosas. En la forma de evaluación va a haber unos cuestionarios que pueden hacer para conseguir puntos, unas entregas de laboratorio. Si ustedes no están suscritos, están desconectados de eso y no se entera. Es el día de un cuestionario y por ahí se lo pierden porque no les llega un correo avisándoles que está el cuestionario. Material de teórico, nos basamos fuertemente en las diapositivas, digamos. Y existe un texto del curso que está publicado en el EVA y que está disponible en el kiosco del Centro de Estudiantes, que se escribió hace ya muchos años, 2005, se hizo una adecuación en el 2010. En principio cubre los contenidos del curso, no lo seguimos estrictamente, ¿tá? Pero si quieren leer algo y profundizar, antes de buscar en cualquier lado en internet, yo lo miraría. Está en PDF ahí, o sea que no tienen que imprimírselo nada, entran, buscan algo. Y bueno, y a partir de eso capaz que pueden seguir otras fuentes de información si algo de lo que están buscando no está suficientemente desarrollado ahí. Bueno, después hay materiales de práctico que van a ser ejercicios de práctico, algunos que se hacen en papel, otros en computadora. Todo esto está disponible en el EVA, ¿no? Y ejercicios de obligatorios, a veces de años anteriores, todos los parciales de, no sé, hace como 15 años que están, y los exámenes también de años anteriores. Como siempre, este es un curso bastante estable, pero cuando vayan a ver materiales o consultar materiales de años anteriores, tengan en cuenta que la edición de este año se parece mucho más a la del año pasado que la de hace 10 años, ¿tá? Si alguien está resolviendo parciales o exámenes de años anteriores y quiere remontarse más atrás, seguramente se encuentre con algunos ejercicios que van a ver que no vimos todas las herramientas para resolverlos, ¿tá? Antes se veían algunos temas más de métodos numéricos en este curso y eso se ha ido sacando, ¿tá? Entonces, siempre que consulten ejercicios, sobre todo de años anteriores, los más recientes son los más parecidos al curso actual, ¿tá? Bueno, después hay algunos materiales extra que les pueden llegar a servir. Los mantenemos ahí porque son útiles. En algún momento llevó tiempo hacerlos. Igual hoy en día en el desarrollo del curso no los usamos en nada concreto. Unas son unas funcionalidades para ver cuando se trabaja con funciones recursivas el pasaje de parámetros. Cuando lleguemos a recursión voy a comentar eso. Les voy a decir que eso está ahí por si les genera algunas dudas. Hay un material que se llama Tropezando con MATLAB, que tiene algunos problemas que surgen cuando uno a veces trabaja con números reales en un lenguaje de programación. Y hay un material de HP, esto sobre todo creo que es a los químicos, a los que más les interesa, que explica un poco cómo pasar los conceptos de programación que vemos en este curso a una calculadora HP. O sea, si uno quisiera desarrollar una función en una calculadora HP, ¿cómo debería hacerlo? ¿Tá? Pero bueno, el curso no se va a centrar en eso, son cosas complementarias por si alguien quiere hacer eso, necesita hacerlo, sepa cómo hacerlo. Bueno, como les decía, tenemos algunos materiales que pueden considerarse como extra, digamos. Son videos que se grabaron en la pandemia. Antes de la pandemia invitábamos a docentes de todos los institutos a venir a contar un poco acá qué hacen ellos con computadoras. A veces pasa que, no sé, ustedes son estudiantes de mecánica y no saben que
no sé, que hay gente que trabaja en el Instituto de Mecánica haciendo modelado de motores con ecuaciones en derivadas parciales y que básicamente lo que está resolviendo son esos sistemas de ecuaciones usando computadoras. O sea, hace un modelo físico, lo piensa y cuando tiene que resolverlo termina en un modelo numérico que se resuelve en una computadora. O que hay mucha gente la que trabaja en mecánica de los fluidos que termina usando modelos también numéricos, por ejemplo, del Río de la Plata, para hacer cálculo de, yo qué sé, sedimentos de lodo en el Río de la Plata, para saber si hay que dragar o no dragar el puerto. Más allá de que se pueden hacer medidas experimentales, en muchos casos se usan modelos numéricos que lo que hacen es, en función de cómo son las corrientes y las cosas, de alguna forma calculan por dónde va a pasar el lodo. Y eso ya te sirve para, capaz que vas y tomás una muestra, pero la tomás donde te dice tu modelo numérico que en ese lugar posiblemente haya mucho lodo. ¿Se entiende? Esto seguramente les interese ver el que sea de su carrera, ¿tá? Y con esto lo que de alguna forma buscamos es motivarlos a que entiendan eso, que bueno, un ingeniero del siglo XXI tiene que saber programar. Ustedes van a tener solo este curso de forma obligatoria, pero seguramente, yo siempre hago mucho hincapié en esto, pero hoy en día con todo el tema de ciencia de datos y todo eso, seguramente ya muchos tengan un ruido de eso, de que bueno, ahora hay un montón de datos, ¿no? Hay sensores, no sé, vas a una planta industrial y tiene un montón de sensores que recolectan datos y después la gente quiere poder hacer cosas con eso, ¿tá? Yo siempre pongo un ejemplo acá que me parece que es como un poco ilustrativo, que es el tema de los molinos de viento, ¿no? En realidad creo que no son exactamente para lo mismo, pero si piensan en los molinos de viento del Quijote, ¿no? Si alguna vez vieron una película o un dibujo del Quijote, las aspas, ¿no? Eran 4, estaban como en cruz y tenían como una forma así. Si ustedes ven hoy un molino de viento de los que hay por todo el país, no tiene esa forma. Tiene menos aspas, son como curvas, ¿no? Ahí hay alguien que en algún momento estudió el problema de cómo hacer para generar más energía a partir del viento y que se dio cuenta de que esa forma de aspa era mejor, ¿tá? Estudiando eso, el viento y cómo interactúa con el molino, ¿tá? Si yo ese problema lo quiero resolver, piensen qué es lo que tengo que pensar. Tengo que pensar, se me tiene que ocurrir una forma de aspa mejor, en base a algo, ¿no? La diseño y ¿qué podría hacer? Probarla en el túnel de viento que tiene el INFIA, por ejemplo, hacer unos ensayos y ver si efectivamente genera más energía o genera menos o eso. Ahora, ¿cuántos puedo diseñar así a mano y probar? 2, 3, ¿cuántas maquetas voy a hacer? No voy a hacer 1000 maquetas. Ahora, si yo tuviera la capacidad de con un programa expresar la geometría de mi problema y en una simulación, correr una simulación y ver cuánta energía genera, podría probar 1.000.000 de formas distintas. Y después de que tengo las 2 o 3 mejores, las construyo de verdad, las ensayo de verdad y tomo la mejor decisión. Entonces, esa persona que tiene la capacidad de estudiar 1.000.000 de aspas, en vez del otro que solo puede estudiar 3, es un mejor ingeniero, digamos, ¿tá? Entonces, está bueno que ustedes vean que esta es una herramienta que les va a abrir un montón de oportunidades, un montón de posibilidades, ¿tá? Y que bueno, depende de cada uno. Obviamente que hay ingenieros que trabajan usando Excel nomás y no programan una línea, ¿tá? Lo que yo quiero que vean es que los que programan, en general, tienen la capacidad de hacer cosas más sofisticadas que los que no programan, ¿tá? Bien. ¿Cómo funciona el curso? Básicamente van a ser 2 clases de teóricos semanales, que son presenciales de 1 hora y media. Bueno, acá quedó del año pasado. Van a estar disponibles en video en OpenFing, ¿tá? Van a ser las clases de este año, ¿tá? Antes lo que teníamos que hacer es esto que les decía, de como las teníamos en desorden, tuvimos que editarlas y hacer algo
medio a mano para corregirlas. Ahora ya está, las que sean de este año van a ser tal cual el curso. Van a ser publicadas en el EVA y vamos a publicar siempre las diapositivas después de la clase. Con respecto a práctico, van a tener una clase semanal que dura más o menos 2 horas. A veces, si se terminó la parte expositiva, se abre una parte de consultas, pero el que no tenga consultas o no tenga nada para ver, se puede ir un poquito antes, o sea, por eso no son estrictamente 2 horas. Básicamente ahí se va a resolver algunos ejercicios que están marcados para cada práctico y se van a responder consultas del práctico, del laboratorio y del teórico. Bueno, además de práctico tenemos algunas soluciones que están filmadas en video que resuelven algunos problemas del práctico. No tenemos de todos, tampoco hay de todos los que se hacen en clase, pero hay algunos. No va a tener por qué coincidir exactamente con los que se hacen en clase. Y bueno, eso también van a ser publicados en el EVA y eso, están disponibles en video. La idea todas las semanas en el EVA es publicarles un resumen ahí que dice, bueno, cuáles son las actividades que más o menos se espera que se van a hacer en esa semana, o sea, qué teóricos se van a hacer, qué videos se van a publicar asociados a eso, qué repartido de práctico toca hacer esa semana, cuáles son los videos de práctico con las soluciones a algunos de los ejercicios y nada más. Porque este año no tenemos clase de remota. Bueno, prácticos, lo que es importante es que hay que asistir a una sola clase, y los 4 grupos este año son presenciales. Los horarios son estos que están acá publicados. Los vamos a subir al EVA, pues estábamos esperando, nos confirmaron los salones recién el viernes a última hora y hoy no nos dio el tiempo todavía de actualizarlos. Van a ser el martes, va a haber 2 opciones, de 8 a 10 de la mañana en el salón 115 y de 2 a 4 en el salón 102. Los miércoles de 8 a 10 en el salón 309 y los jueves de 6 a 20 en la sala de PC Udelar D de las bandejas metálicas. Una aclaración, bueno, voy a la forma de evaluación primero y después una aclaración sobre los prácticos. Bueno, la forma de evaluación, esto es lo típico de los cursos de la facultad, o sea, se puede reprobar, aprobar el curso o exonerar. La gente que aprueba el curso gana el derecho a rendir el examen 3 veces dentro de los 2 dictados siguientes, ¿no? O sea, yo puedo dar el examen, o sea, si apruebo el curso en el año N, cuando se dicta en el N más 2 el curso, tengo que volver a cursar. Los periodos de examen son diciembre, febrero y julio. Esto sobre todo lo aclaro por si hay estudiantes de ciencias económicas que por ahí no están familiarizados, pero esto es lo estándar de los cursos de la facultad. Nosotros hace unos años que incorporamos la realización de un trabajo de laboratorio que nos parecía que es importante y las carreras pedían, digamos, que tuviera como una parte de alguna forma que los obligara a trabajar en máquina. Básicamente son unas 5 entregas, dice ahí, pero son 5 actividades distintas. 3 de ellas en general son cuestionarios en EVA. Hay 2 en la primera mitad del curso, hasta el primer parcial, y 1 en la segunda mitad del curso. Y después hay una parte de ejercicios de programación en máquina que tienen que ser entregados, que se hace una en la primera mitad del curso y otra en la segunda mitad del curso. En general, esto lo vamos a explicar, o sea, qué características tienen esos obligatorios, si se pueden hacer en forma individual y grupal, las vamos a ir publicando a medida que vayan saliendo la letra de esas entregas y eso. En general, el criterio que hemos tenido en los últimos años es que las entregas estas, obviamente que los cuestionarios son individuales, y las entregas de código se podían hacer en grupos de hasta 2 personas.
una aclaración, que eso cuando salga la letra y todo eso lo vamos a difundir para que lo tengan bien claro. O sea, rigen todas las cláusulas de individualidad, digamos, que suele haber en este tipo de trabajos. O sea, ese grupo de dos solo puede trabajar, entre ellos dos no pueden compartir código con más gente, ¿tá? Lo vamos a publicar en ese momento, es importante porque es algo que a veces pasa, que la gente no sabe, pasan las asignaturas de computación y después la gente termina con una sanción o con algo por haber compartido el trabajo entre grupos más grandes de estudiantes, ¿tá? Bien, ¿qué es lo que nos da ese laboratorio, esos obligatorios? Nos dan un máximo de 10 puntos, ¿tá? En realidad el uso de la palabra obligatorio es una deformación, porque en realidad es voluntario, ¿tá? Cada uno elige si lo hace o no, ¿tá? El que no lo quiere hacer, rigen las normas habituales de las asignaturas, o sea, 40 puntos el primer parcial, 60 puntos el segundo, y el que saca más de 60 exonera, el que saca entre 25 y 59 aprueba el curso, y el que saca por debajo de 25 pierde el curso. Ahora, con los puntos estos, lo que consiguen son puntos extra, digamos, y corren sobre 110. Tienen que sacar los mismos 60. O sea que alguien que se saca 10 puntos en los obligatorios, entre los parciales, y suma 50, exonera. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con la aprobación del curso. Los puntos que saquen, ustedes tienen que llegar a 25. Si sacan 5 puntos en el obligatorio, con 20 aprueban el curso, ¿tá? Como dije, es una deformación por ahí que tenemos de computación, que usamos la palabra obligatorio, en realidad no es obligatorio, el que no lo quiere hacer no lo hace, digamos, y solo da los dos parciales. Bueno, ¿cómo sigue el curso? Ahora después pasamos a los contenidos. Bueno, esta semana no hay práctico, ¿tá? La semana que viene tampoco va a haber práctico en clase, digamos. Existe un práctico 0, que es más o menos de manejo básico de una computadora. Es saber abrir un archivo, saber copiar, saber hacer cosas básicas con la computadora. Nosotros lo que hacemos es publicamos el práctico 0, ustedes lo leen, si saben hacer todo eso, no tienen que hacer nada. Si hay alguna cosa que tienen dudas, pueden probar a hacerlo. O si no, cuando sea la primera clase de práctico, van y dicen, che, mirá, yo esto no lo sé hacer o no entiendo cómo funciona o algo. Cualquiera que tenga manejo de PC sabe hacer todo lo que está ahí, ¿tá? Los prácticos empiezan a la tercera semana, la semana del 19 al 23. Las 2 primeras semanas, desde que comienza el práctico, se van a dar en sala de PC, ¿tá? Estamos gestionando la reserva. En cuanto la tengamos, publicamos cada grupo a qué sala de PCs tiene que ir, ¿tá? Y la tercera semana de clase, digamos, es en el salón de clase, ¿tá? O sea, primera semana no hay, segunda semana no hay. Después hay 2 semanas seguidas que son en sala de PC, que vamos a publicar, y la quinta semana van al salón de clase, ¿tá? Esas 2 primeras, o sea, ahora las clases, vamos a ver estos aspectos generales que mencionaba, y en la cuarta clase van a ver Octave, que es el lenguaje de programación con el que vamos a trabajar. Esos prácticos, esos primeros 2 son como de familiarización con el entorno de Octave, ¿tá? Para que ustedes, más o menos, si van un día a la sala de máquinas solo, después puedan trabajar, puedan enfrentarse a Octave y puedan programar ahí, ¿tá? Pero el resto de las clases van a ser en pizarrón y vamos a discutir los programas en pizarrón, ¿tá? ¿Se entendió más o menos esto? ¿Alguna duda sobre la forma de evaluación, algo que no se haya entendido? ¿Tá? Bien. Entonces, disfruten el curso y pasamos a los contenidos de la clase de hoy. Bien, como les decía, hoy lo primero que vamos a hablar es de qué es la computadora, ¿no? Vamos a estar trabajando con computadoras, entonces tenemos que de alguna forma familiarizarnos con este tipo de plataformas. Y bueno, para empezar, hay muchísimos tipos distintos de computadora. Cuando
yo qué sé, cuando en la década de los 80, en los 90, cuando uno hablaba de una computadora estaba bastante claro qué era una computadora. Típicamente era la PC de escritorio esa, que por ahí estaba, no sé, en algunas oficinas y ese tipo de cosas, y que todavía, no sé, fines de los 80, principios de los 90, no era algo que la gente común tuviera una computadora en su casa. ¿Tá? Bueno, hoy en día eso rápidamente se ha masificado y todo el mundo, o un montón de personas, tienen el acceso para comprarse una computadora, tener una computadora de escritorio o un laptop, ¿tá? Y ahí más o menos hay unos precios que sirven un poco como referencia para entender en qué tipo de costos son esas computadoras, ¿no? Uno tiene computadoras de escritorio que pueden valer de $300, uno puede hacer, por ejemplo, si instala Linux, puede tener una computadora más o menos razonable que funcione bien, y bueno, no sé, alguien en la otra punta se puede armar una computadora gamer con todo lo que se le ocurra y gastar, no sé, $3.000, $4.000, ¿tá? Pero eso es lo que uno entiende como computadora clásica, lo que uno, yo qué sé, capaz que si les pregunto qué es una computadora, ustedes pensarían en eso, ¿tá? Pero bueno, hay otro tipo de dispositivos que hoy en día tienen casi las mismas capacidades o las mismas capacidades que una computadora. Un ejemplo son los celulares. Yo la verdad es que todos los años hago lo mismo, digo, lo voy a revisar antes de venir y no me acuerdo de revisarlo. Pero no sé si alguno de ustedes vio, creo que es Apolo 11, la película de la misión a la Luna que no pueden y que tienen que volver. ¿Alguno la vio esa película? No, tiene ya sus años. Bueno, un problema que tienen es que precisan que la nave calcule la trayectoria de vuelta, ¿ah? Porque si entran en un ángulo incorrecto, lo que pasa es que pasan del espacio, que no hay aire, a la atmósfera que tiene aire, y la nave se desintegra. Y ese cálculo lo tiene que hacer la nave espacial, la computadora de la nave espacial. No me acuerdo qué capacidad tenía de tamaño, espacio. Cualquier celular inteligente de los que seguramente tenemos acá tiene más capacidad que lo que tenía esa nave, que en la década del 70 piloteaba eso, una nave que iba al espacio. ¿Tá? Entonces los celulares hoy en día tienen muchísima capacidad de cómputo, tienen mucha memoria, digamos, y su poder de cómputo es bastante grande. ¿Ah? En general uno no lo suele usar para hacer cómputo. Hay gente que lo hace, digamos, pero son más bien cosas, más bien tipo curiosidades o curiosidades científicas o pruebas científicas, digamos. No es que hay alguien haciendo aplicaciones concretas que hagan cálculos sobre dispositivos celulares, ¿tá? Pero eso es lo que muestra de alguna forma, es cómo ha permeado la computación y los dispositivos con cierto poder de cómputo. Seguramente hayan escuchado el concepto, a veces se habla de IoT o el Internet de las cosas, porque cada vez hay más dispositivos que tienen algún tipo de capacidad de cómputo, de hacer algo, y que están conectados a Internet. ¿Tá? Ese es un panorama muy distinto a este otro que hablábamos hoy de agarrar y decir, las computadoras son las que están en los escritorios y eso es lo único que puede resolver algo. ¿Tá? Bueno, después tenemos los servidores, que en general los servidores son computadoras como muy potentes, que se suelen usar, no sé, en los bancos, yo qué sé, Amazon tiene servidores, Google tiene servidores, donde realiza eso, puede ser cómputo, puede ser almacenamiento de datos, yo qué sé, el sistema de facturación de UTE tiene que una vez al mes, o más de una vez al mes, calcular cuánto tiene que cobrarle a todos los que tienen servicio. Eso no puede correr en una máquina de escritorio porque precisa hacer mucho cómputo, acceder a muchos datos. Para eso se suelen usar servidores que son equipos más potentes, pero que en la idea general no se apartan mucho de lo que es una computadora de escritorio. ¿Tá? O sea, son CPUs del mismo tipo, ¿tá? Lo único que están armados en un equipo que es más potente, ¿tá? Que tiene más memoria, que tiene mejores procesadores. ¿Ah? Bueno, y eso puede ser tan costoso como entre $5.000 para empezar a hablar o salir $10 millones un servidor con mucha capacidad. ¿Tá?
También ahí cuando uno trabaja con servidores empiezan a importar otro tipo de cosas, por ejemplo el respaldo de los datos, ¿no? Ahora seguramente haya cobrado bastante notoriedad, no sé si siguen las noticias de la prensa, que hackearon la intendencia de Paysandú. Unos hackers hicieron como un ransomware, la intendencia no les quiso pagar y perdieron todos los datos, porque no están respaldados en otro lado. Son, digamos, cuando uno monta infraestructuras gigantes, en general tiende a tener respaldos, otro tipo de cosas para que no le puedan pasar estas cosas. Esto es como un caso muy crítico porque les hackearon los equipos, pero puede pasar que se rompa algo y pierdas todos los datos. Entonces esos equipos, por ejemplo, acá en la facultad, los usuarios de los estudiantes, no me acuerdo, los usuarios de los docentes seguro se respaldan tipo una vez por semana, pongámosle. Entonces, si te pasa algo, se rompen los discos, se puede ir a buscar los datos que tenías hace una semana y recuperás y perdés solo el trabajo de una semana. Bueno, y después existen clusters, que son equipos así muy potentes, pero que están centrados como en cómputo. Y acá pueden valer, ahí dice, entre $100.000 y 200 millones, pero pueden valer mucho más que eso. Típicamente, no sé, por ejemplo, los modelos de predicción climática de huracanes que se hacen para el Caribe, todo eso ejecutan en clusters, equipos muy potentes que hacen un montón de cuentas, pues tienen que decir, bueno, en función de cómo está la atmósfera, para qué lado va a agarrar el huracán, para avisarle a la gente para que deje las casas y ese tipo de cosas, ¿no? Las aplicaciones estas que mencionaba del INFIA para el cálculo de sedimentación del lodo y todo eso, se ejecuta en un clúster, que es un clúster UI, que es un clúster que está acá en Uruguay, que forman parte del clúster la facultad, digamos la universidad y Antel, está alojado en Antel, en Pando, y bueno, es un equipo bastante más modesto que estos otros precios, o sea, las computadoras más potentes del mundo, estos clústeres más potentes del mundo, se imaginarán que los tienen Estados Unidos y China, y en muchos casos los usan, no sé, puede ser para aplicaciones militares o aplicaciones, no sé. Bueno, y con esto que mencionaba del Internet de las cosas, empieza a pasar que cada vez más equipos tienen cierta capacidad de procesamiento, ¿no? Yo qué sé. ¿Dónde es el límite de esa definición de si es una computadora o no? Una computadora, algo que podría estar en un microondas, en un lavarropas, o sea, en muchos casos tienen algo ahí programable, que seguramente no los autos modernos. ¿No? Uno ve un auto viejo y era, ¿no? Levantaba el capó un mecánico que se engrasaba todo y veía todas las cosas. Ahora le enchufan una computadora y hace un diagnóstico automático de qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces empezamos a tener como, no computadoras exactamente, pero cosas parecidas por un montón de lados. Hace un montón de años estaba, no sé, no de moda, pero se había transformado como en noticia una especie de heladera, que yo creo que, salvo en Estados Unidos o en algún otro lado, no creo que se haya adoptado mucho como modelo, que era como una especie de heladera inteligente, que tenía como unos sensores y unas cámaras adentro de la heladera. Entonces, claro, vos en general comprás las mismas cosas y las ponés de una cierta forma. Entonces, lo que tenía la heladera era, sacaba fotos de alguna forma, hacía algún tipo de procesamiento y en función de las cosas que te faltaban, hacía automáticamente el pedido a Amazon para que te llevaran las cosas a tu casa y vos no intervenías en nada de eso. Ahí hay una especie de, ¿no? Obviamente que no es una computadora igual que la del escritorio, pero hay una especie de computadora que está resolviendo ese problema. ¿Se entendió más o menos esto? Bien, cuando hablamos de computadoras, seguramente ustedes hayan escuchado hablar de todo el tema de, ¿no? El tema digital, el tema, no sé, seguramente hayan escuchado hablar de eso, la palabra digital, el tema binario o ese tipo de cosas.
vamos a comentar una cosa hoy que después cuando vean representación interna de datos la van a retomar, pero solamente para explicar algunas cosas que vamos a ver en la clase de hoy. O sea, la información al nivel más bajo que manejan la computadora básicamente son ceros y unos. Eso es lo que quiere decir que algo sea digital o ese tipo de cosas, en contraposición a lo analógico que uno puede en general registrar cualquier dato. Bueno, entonces lo que se hace con esos bits, digamos, es que se organizan de alguna forma, ¿no? Se agrupan y, por ejemplo, 8 bits forman un byte, que es una palabra con la que seguramente ya están más familiarizados, sobre todo con unidades más grandes que eso, ¿no? Como megabyte o gigabytes o ese tipo de cosas. Lo único que tienen que saber ahora para lo que vamos a ver hoy es que, bueno, básicamente lo que se inventó para manejar el lenguaje, digamos, o sea, el idioma, ¿no? Yo escribo en un chat de una computadora y yo escribo en castellano. ¿Cómo eso que escribo en letras se transforma en ceros y unos? Para llegarle a la otra computadora. O sea, básicamente lo que hace mi computadora es transforma esto que yo escribí en ceros y unos, se los envía por el cable, por la Wi-Fi, por donde sea, a la otra computadora, que recibe los ceros y unos y puede mostrarle ese mismo texto a la otra persona. Bueno, para eso básicamente lo que existen son codificaciones. Vamos a ver ahora un ejemplo. Es solamente para que entiendan que eso existe, ¿tá? Como les decía, en representación interna es que van a profundizar en esto. La más común y una de las más conocidas es ASCII, que tiene varios formatos. Unicode también se usa bastante. Y la otra es EBCDIC, es viejo y ya no se usa tanto. Entonces, básicamente, para que lo entiendan, ¿qué es lo que se hizo? Se agarraron las tiras de ceros, ¿no? Supongamos que estamos haciendo esa representación en ASCII, que son 8 bits. Básicamente lo que se dijo es, bueno, el 000, no le den bolilla porque están estos números acá, que no es importante. El 000 representa tal símbolo. El 000001 representa tal otro. El 00010 representa tal otro símbolo. Las dos computadoras conocen la tabla y entonces es fácil pasar de ceros y unos a símbolos y de símbolos a ceros y unos. Si se fijan en esta tabla, acá van a ver que están las letras en mayúscula y en minúscula y algunos símbolos, ¿tá? No sé, el paréntesis, ¿dónde está? Está por acá, el paréntesis recto acá, algunos símbolos especiales, acá están los números, ¿tá? Y si se fijan acá hay como unos comandos raros, ¿tá? Que esos son códigos de control, ¿no? Por ejemplo, cuando uno escribe un texto y aprieta Enter, pasa al renglón siguiente. Bueno, yo necesito un símbolo para decir pasar al renglón siguiente. Y bueno, y hay otros símbolos de control que no vamos a profundizar. Pero básicamente, cuando yo tengo las cosas en texto, se pasan a binario usando estas cosas, que está, digamos, esto lo hace todo el tiempo la computadora, o sea, nosotros como usuarios no lo percibimos, no sabemos ni qué pasa, ¿tá? Pero a veces llama la atención que uno dice, bueno, pero yo no manejo ceros y unos. ¿Cómo vos me decís que todo es ceros y unos cuando en realidad yo no veo ceros y unos en una computadora? ¿Tá? Y la explicación de eso es que en general todo está tapado por esto, digamos, ¿tá? Bueno, cuando pensamos en la arquitectura de la computadora, o sea, qué partes componen a una computadora, seguramente haya varias que ya las conozcan, que son como las más importantes, que tienen que ver con la CPU, que vamos a hablar ahora después un poco de ella, la memoria RAM, ¿tá? Todos los programas que se ejecutan en una computadora para estarse ejecutando tienen que estar alojados en la memoria RAM. Las CPU suelen tener una memoria caché que acelera el acceso a la memoria RAM. Ahora después voy a explicar cómo se hace eso. Y todas las cosas, digamos, o sea, la CPU y la RAM, están unidas por un bus de datos que se usa para transferir datos de una a la otra, ¿tá? Y
A ese mismo bus de datos acceden los discos duros, por ejemplo, el monitor que me muestra los datos, una impresora si yo tengo que imprimir, etcétera, etcétera. O sea, si tengo una tarjeta buena de sonido, porque voy a hacer, no sé, edición de sonido o algo. ¿Ah? Entonces, bueno, fíjense que este bus de datos es una especie de cuello de botella acá en la arquitectura de la computadora, ¿no? O sea que si yo estoy haciendo que algo se escriba en el disco duro y a la vez, no sé, quiero acceder a desplegar algo en el monitor o hacer algo en la impresora, estoy compitiendo por el mismo recurso. Depende de qué tan bueno sea ese bus de datos, la computadora puede andar un poquito más lenta. ¿Tá? Ahora vamos a comentar algunas características de alguna de las partes más importantes, digamos. Primero vamos a hablar de la CPU, que básicamente es la unidad central de procesos, que es quien se encarga de ejecutar las instrucciones. ¿Tá? Esto es como la parte más importante de la computadora, digamos. En gran medida la computadora es la CPU. ¿Tá? Esta es la unidad que ejecuta las instrucciones. Sin esto no hay computadora. ¿Tá? Necesita estas otras entidades, la memoria y todo eso, pero este es el que va a estar ejecutando las instrucciones. Entonces, bueno, hay diferentes familias de CPUs. Seguramente ustedes conozcan, los que estén familiarizados con las PC, si hayan comprado algún equipo, hayan mirado especificaciones, conozcan las marcas Intel y AMD, que son fabricantes de CPUs. Pero después hay, por ejemplo, fabricantes, en esto que dice el set de instrucciones que reconoce, hay otros fabricantes que usan otra filosofía, y por ejemplo en los celulares es común que ustedes puedan haber escuchado que existen procesadores ARM. ¿Tá? ARM usa un set de instrucciones distinto a los que usan los procesadores Intel y AMD que se usan en las computadoras. ¿Tá? Incluso hay modelos ARM pensados para máquinas de escritorio, digamos. ¿Tá? Pero bueno, eso va a ser lo menos común, digamos, porque en general uno va a estar bastante, digamos, los dos fabricantes que dominan el mercado son Intel y AMD, y si uno se va a comprar una computadora, en general va a terminar comprando una de esos dos, ¿no? Después, otra característica que es importante es el tema del largo de la palabra del procesador. Aquellos que usen computadora y hayan instalado alguna aplicación, de vez en cuando les pregunta si de 32 bits o de 64 bits hay que hacer la instalación. Bueno, eso tiene que ver con esto. Hoy en día el largo de las palabras de los procesadores modernos es toda de 64 bits, pero como había versiones anteriores de los sistemas operativos de 32 bits, a veces te da la opción de instalarlo de las dos formas, o hay aplicaciones que no se modificaron, no están actualizadas y uno solo puede instalarlas en 32 bits. ¿Tá? Pero eso, si alguna vez instalaron, habrán visto que a veces les pregunta eso. Bueno, eso tiene que ver con eso. Y también es importante para la arquitectura. O sea, no es lo mismo si el tamaño de la palabra es de 64 bits que de 32, pero vieron que las máquinas de 64 pueden ejecutar las cosas de 32 y no hay ningún problema. Al revés no se puede. ¿Tá? O sea, una máquina de 32, o sea, una máquina vieja, digamos, o alguna máquina con, no de las PCs estándar, pero algún equipo con capacidades más chicas, que sea de 32 bits, no podría ejecutar algo de 64. ¿Tá? Porque no entiende esas instrucciones. Son más largas que las instrucciones que él entiende. Y bueno, estas dos cosas que mencionaba, por ahí son las que les parecen un poco raras hasta ahora o que les llaman menos la atención. Y la tercera va a ser básicamente la más importante, y que es la característica que a ustedes les puede importar al momento de comprar una PC. Si ustedes se tienen que comprar una PC, ¿cuál sería mi objetivo de la clase de hoy? Que se vayan con 2 o 3 ideas, que si mañana tienen que elegir una PC para comprarse, digan, el profesor me dijo tal cosa en la clase, voy a mirar a ver esto, a ver si en esto es bueno o no es bueno. Entonces, bueno, la velocidad de reloj, básicamente lo que mide es la cantidad de microinstrucciones que puede ejecutar la CPU
por segundo. O sea, ¿qué es eso? Es la cantidad, saquemos la palabra micro, que es como muy técnica y como muy para la gente de arquitectura de computadoras, es la cantidad de instrucciones que esa CPU puede ejecutar en un cierto tiempo. Entonces, si yo tengo que elegir, tengo dos computadoras que salen exactamente igual, todas las características son iguales, y una tiene velocidad 2.5 GHz y la otra tiene velocidad 3.0 GHz, ¿cuál es mejor? ¿Cuál debería comprar? ¿Cuál? La de 3.0 GHz. La que tiene más velocidad va a poder ejecutar más instrucciones. ¿Ah? ¿Se entendió eso? O sea, esa es la cantidad de instrucciones que puedo ejecutar por segundo. ¿Ah? Cuanto más alto sea ese número, más voy a poder ejecutar. ¿Ah? O sea, más rápido va a ser ese procesador para ejecutar cosas. ¿Ah? Básicamente eso, ¿cómo funciona eso? Hay un reloj y ese reloj, cada vez que marca un pulso de reloj, se puede ejecutar una instrucción. Si yo tengo ese que tiene 2.5, la cantidad de veces que interrumpe está dada por eso. ¿Ah? La que es 3.0 está interrumpiendo más veces, entonces tiene como pulsitos de reloj más rápidos y puede ejecutar más instrucciones. La pregunta natural que alguien se puede hacer es decir, bueno, pero entonces lo que hay que hacer es que esos relojes estén lo más arriba posible y eso va a hacer que una computadora ande rapidísimo. Bueno, y eso no está tan alejado de la realidad y fue la primera idea de diseño que tenían las CPUs. ¿Ah? Hay una ley que creo que es la ley de Moore, que tiene que ver con la cantidad de transistores que puede tener, que se van a poder poner en una CPU con el paso del tiempo. Básicamente lo que dijo esta persona, que lo dijo a finales de la década del 70 y del 80, es que cada 18 meses se iba a poder duplicar más o menos la cantidad de transistores que se iban a poder poner en una pastilla. ¿Tá? Y eso básicamente se relaciona con esto que decía, con el aumento de la velocidad y la capacidad de cómputo. Esto está en escala logarítmica, o sea que esto es una exponencial que funciona bastante bien la predicción que hizo esa persona hasta el día de hoy. Entonces, si nos fijamos acá en la verde, que dice frecuencia de reloj, lo que se venía haciendo para que las computadoras fueran cada vez más rápidas y más potentes desde la década del 70 es subir la velocidad del reloj. ¿Ah? Fíjense que viene subiendo y de repente acá se queda como estancada y ahora como que bajó. Las computadoras, no sé, hace unos, no me acuerdo, 10, 15 años, había computadoras de 4 punto algo gigahertz y era algo común, digamos, llegaban hasta ese, más o menos, no sé, por el 2005, por ahí, era común ver computadoras de 3 punto algo, 4 punto algo gigahertz. Si uno ve las computadoras hoy en día, no tienen el reloj tan rápido. ¿Tá? Son 3 y algo, hay de 2.8, 2.9, pero se bajaron esos relojes. Ahí parece haber una contradicción en esto que les estoy diciendo. ¿Por qué bajaron los relojes cuando uno debería hacer que los relojes sean lo más rápido posibles? Bueno, el problema que se encontraron es que tiene que ver con el consumo energético y el recalentamiento. Esa estrategia de aumentar la velocidad del reloj y a la vez se iban miniaturizando más las cosas, empezó a generar un problema en el que no era posible disipar tanto calor. ¿Tá? Y básicamente acá por el 2005 a eso se le llama el Thermal Power, no me acuerdo cómo era la sigla. ¿Tá? Es un problema con el que se topan acá los fabricantes, ¿tá? Que no pueden mejorar más la velocidad, no pueden mejorar más la potencia de las computadoras aumentando la velocidad, porque es eso, lo que iba a pasar es que se iban a derretir los chips.
cuando uno prendiera la computadora, empezara a hacer cálculos, se iban a derretir. Entonces, ahí lo que pasó es que cambió un poco la estrategia de diseño de las CPUs, y estas computadoras que nacieron para ejecutar de forma secuencial pasaron a, fíjense que está por acá, número de cores. Hoy en día, si ustedes compran una computadora, en general tiene 2 cores o 4 cores. 4 cores es ya casi lo común. Escucharán dual core o quad core, ese tipo de cosas. Básicamente lo que quiere decir es que esa computadora no tiene una pastilla sola que se encarga de ejecutar instrucciones, sino que tiene 2 o tiene 4. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, básicamente por este problema de diseño de las computadoras. ¿Ah? ¿Se entendió más o menos esto? Entonces, cuando uno va a mirar una computadora que se va a comprar, también debería ver la cantidad de cores que tiene esa computadora. No me importa solo el reloj, o no me va a importar hoy en día mirar solamente el reloj, me va a importar también mirar la cantidad de cores. ¿Ah? Si tengo una computadora que tiene 4 cores, con respecto a una de 2 que sea más o menos igual en todo, la de 4 cores va a ser más potente, porque va a poder estar ejecutando más cosas a la vez que la de 2 cores. ¿Ah? ¿Se entendió más o menos esto? Eso incluso, aunque haya pequeñas diferencias con los relojes, ¿no? Capaz que uno tiene una de quad core con relojes de, yo qué sé, eso, 2.5 y tiene un dual core con relojes de 3.0 y capaz que la de 4 cores es más potente, digamos. ¿Ah? No. Se perdió un poco esa relación tan directa con el reloj cuando uno tiene más unidades de cómputo. Bueno, otra cosa que evolucionó bastante en este tiempo son las tarjetas de video. Este tema lo pongo acá un poco para que sea un poco más ameno esta clase, que es un montón de información y que seguramente les resulte un poco pesada, y porque justamente en el Instituto de Computación yo trabajo en esta parte, no en la parte gráfica, sino en la parte de usar tarjetas de video para hacer cómputo. ¿Tá? Ahora después comento un poquito más en alguna otra PPT. Pero quería mostrar acá, ¿no? Fíjense, acá estamos en la década del 80 y las PCs eran así. Cuando yo les decía hoy de esas computadoras de los 80, me refería a esto, monitores de fósforo verde, no tenían color, no tenían nada. Las tarjetas de video no podían manejar gráficos, acá solo se manejaban texto. En los 80 es que empiezan a aparecer algunas computadoras con cierto manejo gráfico. No sé, acá hay las primeras que manejan color, que también son del... si bien el modelo original es del 81, no se empezó a usar como hasta el 82, 83, y estas son de mitad de la década. Fíjense, cantidad de colores limitados, todo muy pixelado. En los 87 surge VGA, que es bastante revolucionario. Fíjense que los gráficos ya son mucho más realistas para lo que es esa época. Y bueno, y durante toda la década del 90 se sigue mejorando en lo que tiene que ver con el manejo de resoluciones, y paulatinamente se va incorporando el tema de los efectos 3D directamente sobre las tarjetas. O sea, antiguamente lo que pasaba es que la PC era el que hacía los cálculos. Si uno jugaba un videojuego, la computadora tenía que hacer las cuentas de, no sé, la geometría o lo que me tuviera que mostrar del juego, y la tarjeta básicamente se dedicaba mucho a mostrarme colores y cosas, pero no hacía los cómputos que tenían que ver con la tarea esa que yo quería ver. En los 90 es que eso empieza a crecer, y sobre fines de los 90, principios de los 2000, es que las tarjetas de video empiezan a hacer todo el proceso de algo que me quieren mostrar. O sea, ¿no? Los juegos típicos son un mundo 3D y yo estoy mirando por una ventanita 2D, y si me giro tiene que calcular el giro, qué cosas veo, cómo incide la luz, un montón de cosas. Todo eso lo calculaba la PC. Más o menos por el 2000 es que las tarjetas empiezan a calcular ese tipo de cosas. Acá les dejo 3 links para que vean. Básicamente la idea es que vean 3 videos en los que en qué estado está hoy en día la parte gráfica de la computación. ¿Tá? O sea, hoy en día
En realidad los ejemplos que tengo están sacados más de la academia y de ese tipo de cosas, pero los videojuegos, digamos, de hoy en día pueden calcular la iluminación de una escena en tiempo real en la tarjeta de video, ¿tá? Y eso es un salto gigante con respecto a lo que pasaba antes. Seguramente muchos hayan escuchado hablar de Nvidia, ¿tá? Que es un fabricante de tarjetas de video que se puso bastante de moda ahora porque muchas de la gente que hace cálculos con redes neuronales e inteligencia artificial termina ejecutando sobre estas tarjetas de video. Entonces, es raro esto de decir, pero ¿por qué no usan una computadora para hacer las cuentas si usan una tarjeta de video? La idea de mostrarle esta evolución gráfica tenía que ver con eso, con vean cómo la potencia de esas tarjetas de video creció muy rápidamente en todos esos años. Acá tengo una gráfica que tiene que ver con el pico de performance teórica, o sea, la cantidad de operaciones que puede hacer una tarjeta de video. Hoy en día, este gráfico es de hace unos años, pero la tendencia es la misma. Esto que aparecen acá abajo es una CPU trabajando en simple o en doble precisión. Esto lo van a ver cuando veamos la parte de representación gráfica. Y esto es una tarjeta de video trabajando en simple o en doble precisión, una tarjeta de video equivalente a esa CPU. Y miren cómo crece la performance y se dispara, y las computadoras siguen básicamente iguales. ¿Se les ocurre por qué las computadoras siguen básicamente iguales con las cosas que vimos hoy? ¿Qué debería mirar para ver la potencia de cómputo de una computadora? Dos cosas, dijimos. La velocidad del reloj y, ¿qué más? La cantidad de núcleos. Si ustedes se fijan, las computadoras pasaron a ser dual core o quad core, o sea que se multiplicó por 4 la capacidad. Los relojes se han frenado, entonces la velocidad de crecimiento es bastante lenta. Solo saltos de verdad que genere el cambio de la arquitectura, pero yo no tengo ninguno de esos recursos. Yo no puse datos acá para no aburrir, pero yo trabajo programando estas tarjetas de video para resolver problemas matemáticos, no de gráficos, y cuando empecé a trabajar con estas tarjetas tenían 200 cores. Las de hoy tienen 10.000. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque cada un año y medio los fabricantes de tarjetas de video tienen que sacar una tarjeta más potente porque hay un juego nuevo que requiere más capacidad de cómputo, y cada tarjeta es un hardware en sí mismo, o sea, nunca tienen que lograr compatibilizar cosas con cosas viejas. O sea, alguien se instala una tarjeta, la pone, juega los videojuegos y a los X años la venderá, la tirará y se comprará una nueva. Pero no usa dos distintas, no tienen que... Hay un montón de cosas que en la PC que seguimos usando aplicaciones de hace 20 años. Todo tiene que seguir funcionando, ¿tá? Y esa compatibilidad hacia atrás que nos asegura la computadora tranca a veces cambios en la arquitectura que podrían modernizar y hacer que las cosas anden más rápido, ¿tá? Las tarjetas de video, como es un hardware nuevo, un fierro nuevo, tiran todo, arrancan de cero, lo diseñan, le ponen más cores y logran eso, este salto acá de potencia de cómputo. Entonces, cuando ustedes escuchan eso, no sé, en las noticias o en las cosas, o en la bolsa ahora que se puso de moda, que habían subido bastante las acciones de Nvidia y la inteligencia artificial es el futuro, la explicación tiene que ver básicamente con esto, ¿tá? Bien, en el bus de datos que yo dije se utiliza para conectar todas las cosas. Yo voy a precisar controladores para los dispositivos, ¿ah? O sea, por ejemplo, para poder dialogar con la impresora, yo voy a necesitar un controlador que dialogue con esa impresora. Yo voy a precisar un controlador que dialogue con cada uno de los hardware que yo vaya conectando. Seguramente les haya pasado que conectan un pendrive o conectan un celular a una computadora y les pone como que está cargando un controlador y eso. Bueno, eso tiene que ver con esto, para poder comunicarse con el dispositivo. Cuando veamos la parte de sistemas operativos vamos a detenernos un poco más en esto de los controladores y se va a entender un poco más. Y bueno, el bus de datos tiene asociado un reloj del bus de datos, o sea, toda transferencia, digamos,
necesita un reloj para ver cada cuánto me comunico. ¿Tá? Entonces, la velocidad del bus de datos es importante también para lograr, o sea, un bus de datos con un reloj más rápido hace que me pueda mandar información entre las diferentes componentes más rápido. ¿Tá? De todas formas, en general, los buses de datos son bastante estándar. Seguramente alguno que sea colgado con el tema de las computadoras puede haber escuchado hablar del PCI Express o algo de eso, si está armando alguna computadora. ¿Tá? Eso es lo que tiene que ver con el bus de datos en general. Hablamos un poco de la memoria. ¿Tá? Tenemos diferentes tipos de memoria y esto ha cambiado también con el paso de los años. Algunas características que son importantes tener en cuenta para las memorias es si son de tipo volátil o permanente. Las memorias volátiles son esas que si yo le saco el suministro eléctrico, o sea, le saco la corriente, pierdo los datos. El ejemplo más típico de eso es la memoria RAM, la memoria de la computadora. Yo estoy trabajando, no grabé, no hice nada. En una computadora de escritorio se me desenchufa o se me va la luz, pierdo todo lo que tenía trabajado. ¿Tá? Las memorias permanentes son memorias que si yo le saco el suministro eléctrico, los datos quedan almacenados. ¿Tá? El ejemplo hoy en día más común podría ser como los pendrive. ¿Tá? Uno graba la información ahí, después lo desconecta y la información quedó grabada en esa memoria. ¿Tá? Las computadoras tienen otros tipos de memorias permanentes, como la ROM, que se usa para guardar alguna información del sistema operativo y de las cosas que conecta la computadora cuando prende, que las vamos a comentar la clase que viene cuando veamos la parte de sistemas operativos. Bueno, características que van a ser importantes para la memoria también es la velocidad de acceso. Obviamente una memoria cuanto más rápida, mejor también, con la misma lógica de lo que hablamos de la CPU. Eso me permite acceder más rápido a los datos. ¿Ah? Bueno, otra característica que es importante es si son de lectura y grabación o de solo lectura. Hoy en día la mayoría de las memorias son todas de lectura y grabación. Hay algunas que son de solo lectura, que son ya mínimas, que tienen que ver con algunas cosas en las que se almacena el tipo de hardware que está disponible en la computadora y eso. ¿Tá? Pero eso también lo vamos a ver cuando veamos sistemas operativos. Y lo otro que me va a importar es la capacidad de almacenamiento, ¿tá? Que eso tiene que ver con la cantidad de datos que puede manejar esa memoria. Vamos a ver ahora, bueno, algunos tipos de memoria y después vamos a entender cómo funciona una cosa que se llama la memoria virtual, que va a ser algo importante, porque nos va a servir para terminar de entender cómo funciona la memoria RAM. Acá la idea no es que se sepan todas estas memorias ni nada de eso, es tener una noción de cómo funcionan. La memoria que nos va a importar más es la RAM, ¿tá? Que es la memoria principal. ¿Tá? En el dibujo ese que hicimos, en el dibujo ese que mostrábamos, la CPU y la memoria, ahí cuando decía memoria es la memoria RAM, que tiene un nombre un poco raro, esto de Random Access Memory, que parece que es memoria de acceso aleatorio, que parece que va... ¿no? Si uno lee el nombre parece que va a acceder a cualquier dato y el nombre lo que quiere indicar es que no se precisa que los datos estén en un orden preciso para poderlos leer, sino que puede leer cualquier dato de esa memoria, ¿tá? De ahí viene el nombre. Bueno, las ROM, que son memorias de solo lectura. La BIOS, que tiene parámetros básicos de configuración del sistema operativo y esas cosas, de la computadora, CMOS, que tienen, entre estas dos, tienen la configuración básica del sistema operativo y la configuración básica de las cosas que tiene una computadora. La BIOS, por ejemplo, a veces ustedes prenden una computadora y creo que las de la sala de máquinas estaban configuradas así, se ve que empieza a subir como el número y dice chequeando la memoria RAM y sube un numerito hasta que en algún momento para.
Bueno, ahí está haciendo chequeos la BIOS de que la computadora necesita saber que todas las partes que tiene están conectadas realmente y están operativas. A veces les puede pasar que van a la sala de máquinas y, por ejemplo, está desenchufado el teclado y van a ver que si prenden la computadora así falla y dice no encuentro el teclado. ¿Ah? Bueno, esos son esos chequeos que está haciendo, decir, bueno, yo para funcionar preciso esto, preciso esto. ¿Ah? Bueno, después yo había mencionado los cachés, ahora voy a explicar un poco cómo funcionan los cachés y por qué eso permite acelerar de alguna forma el funcionamiento de la computadora. Las memorias estables, ¿tá? Que bueno, los típicos son los discos o discos duros, los CD-ROM, los DVD, que cada vez se usan menos porque la tecnología flash los mató un poco, porque son bastante más prácticos. Antes había que quemar un CD o quemar un DVD, llevaba un tiempo. Los flash son mucho más rápidos, más fácil de acceder a los datos, fueron quedando en desuso. Los disquetes también, ahora después voy a comentar una cosa brevísima y se va a entender por qué los disquetes prácticamente hoy en día no tienen sentido, ¿no? O sea, prácticamente no tienen sentido. Lo que sí sigue teniendo bastante sentido, aunque a veces puede parecer como algo que no se usa tanto, tiene que ver con el tema de las cintas, ¿tá? Si ustedes se acuerdan, no sé, las películas esas de los científicos, la NASA y los cosos, se veían unas computadoras así gigantes que tenían como dos circulitos que corrían unas cintas y parece como algo así de los 80. Bueno, los respaldos hoy en día se siguen haciendo en cintas, no son más así, son como unos casetitos así, ¿ah? Pero es una forma muy barata de almacenar información que yo no preciso usar todo el tiempo. Entonces, los respaldos se sacan en esos cassettes, si en algún momento se precisa cargar información que esté respaldada, se cargan de ese cassette, es como una especie de cassette. ¿Ah? Y bueno, la memoria virtual, que ahora voy a explicar un poco qué es. Yo decía que esto de la memoria caché acelera el tiempo de ejecución de los programas o hace que las cosas anden más rápido. ¿Por qué? A ver, la memoria RAM, yo necesito que aloje los programas para que los ejecuten, ¿tá? Pero los programas a veces no me entran enteros en la memoria RAM, entonces hay parte de la información que todavía no está cargada y está en el disco duro. El disco duro es lo más lento de todo en el acceso, ¿tá? Que yo voy a tener, ¿tá? O sea, el tiempo de acceder a un dato en el disco duro es muchísimo más lento que acceder a un dato en la memoria. Por eso, en los últimos años han surgido los discos de estado sólido, que capaz que los sintieron nombrar, SSD, que son un poco más rápidos que los discos duros, pero igual siguen siendo mucho más lentos que la memoria, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Si la computadora cuando tiene que ir a buscar un dato tiene que ir cada vez al disco duro, lo que le va a pasar es que le va a salir carísimo ir a buscar ese dato. Yo como usuario me voy a sentar a hacer algo y lo que me va a pasar es que la computadora va a ir al disco duro, ese es el tiempo de acceso más lento, y yo como usuario voy a sentir que no tengo eso, no estoy pudiendo hacer lo que quiero hacer porque está trancada la computadora trayendo ese dato. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas se ponen en RAM para ejecutar y como la RAM, si bien es rápida, está lejos de la CPU, se acuerdan de nuestro dibujito y tengo que pasar por el bus, los fabricantes inventaron esta memoria caché. Esa memoria caché está cerca de la CPU y básicamente cuando yo quiero acceder a un dato, lo primero que hago es buscarla en la caché. O sea, la CPU necesita un dato y va a la caché, que es una memoria que está cerca, que es muy rápido, y le pregunta, ¿vos tenés este dato que yo preciso? No, no lo tengo. Entonces, ¿qué hace la memoria caché? En vez de irlo a buscar directamente al disco duro, lo va a buscar a la RAM. Le pregunta a la... Es como si ustedes lo ven, es como una pirámide, como una jerarquía. La memoria que está más arriba es la más rápida de todas, o sea, el caché. La segunda es la memoria RAM. Y lo más lento de todo es el disco duro. Entonces, ¿qué hace? El más rápido le pide al segundo a ver si ese lo tiene. ¿Por qué le pide al segundo? Porque el segundo es más grande. La memoria RAM es mucho más que el tamaño que tiene el caché. Y la RAM, si ustedes han visto una computadora hoy en día,
tendrá 8 GB de RAM, 16 GB. Ahora de disco duro vos tenés 250, 512 GB. O sea que la misma lógica se aplica hacia abajo. El disco duro tiene mucho más espacio. Entonces lo que trato de hacer siempre es los datos que preciso y que voy a usar, los voy cargando hacia arriba para que me queden disponibles para volverlos a usar. O sea, cuando la caché busca en la RAM y no se encuentra un dato, se lo pide al disco duro y cuando trae, esto está hecho todo, vamos a hablar la clase que viene por los sistemas operativos y lo resuelven con bastante inteligencia, no traen solo el dato que yo preciso, sino que traen un poco de información que está cerca de eso. ¿Ah? ¿Por qué? Y bueno, pues si yo estoy procesando algo, seguramente quiera procesar la información que le sigue. Es muy posible que yo quiera hacer eso. Entonces, cuando se traen del disco duro esa información, se copia la RAM y se lleva el dato que yo preciso al caché. Entonces, ¿qué pasa? La segunda vez, imagínense que yo estoy accediendo en orden alfabético, no sé, a las fichas de Bedelía o por algún orden. Pues se está haciendo algo, o la lista de estudiantes del curso. Después del primero viene el segundo. Entonces, si yo cuando cargué la información de acá, me traje el segundo estudiante, cuando mi programa va y le pide al caché el segundo estudiante, dice, no, en el caché no lo tengo, lo va a buscar a la RAM y ya está acá. Se ahorra el costo de venir hasta acá. Esto pasa transparentemente para los usuarios todo el tiempo. El responsable de que eso pase son los sistemas operativos, que vamos a hablar la clase que viene. Pero lo importante acá es que entiendan que es como una jerarquía, como una especie de pirámide. La caché es lo que está más arriba, que es lo más rápido, pero lo más chiquito de todo. La RAM es lo intermedio, es más lento, pero tiene más capacidad de espacio. Y el disco duro es lo más lento de todo, pero es lo que tiene más tamaño. ¿Se entendió más o menos esta idea de cómo funciona? Vamos a hablar de la memoria virtual, porque lo que uno va a preguntarse en algún momento es decir, bueno, yo tengo una computadora que tiene 8 GB, pero yo uso una aplicación, uso AutoCAD, no sé, una aplicación muy complicada y la carpeta ocupa 40 GB. ¿Cómo hace para ejecutar ese programa si vos tenés solo 8 GB en la memoria? ¿No? Si vos me estás diciendo que todo el programa tiene que estar alojado en la memoria, o ustedes agarran la computadora y empiezan a abrir programas, y en general la computadora sigue funcionando. No pasa que en un momento la computadora le dice, no, pará, tenés 8 GB y abriste un montón de aplicaciones, me quedé sin memoria, no sé, apagá una aplicación. ¿Por qué eso no pasa? Porque los sistemas operativos hace muchos años incorporaron una cosa que se llama memoria virtual. ¿Qué es la memoria virtual? Bueno, yo tengo la memoria RAM en la cual voy a tener que tener ejecutando una parte del sistema operativo. Yo no puedo evitar que eso esté ejecutando. Yo estoy usando esta máquina con Windows, el Windows se está ejecutando. No puedo sacarlo completamente de la memoria porque si no deja de funcionar. Entonces la memoria que tengo disponible ya es más chica, no tengo 8 GB. La estrategia que usan los sistemas operativos es usar una parte del disco duro como si fuera una extensión de la memoria. ¿Para qué? Cuando llega un programa y tengo todo disponible, lo cargo en la memoria, está todo bien, puedo ejecutar. Llega un siguiente programa, ¿no? Abrí el Office, después abro el Chrome, abro, no sé, el correo electrónico, abro otra aplicación más y de repente llega una aplicación y me dice, no me da el espacio para abrirla. Si a nosotros como usuario la computadora nos dijera, che, mira, abriste muchas aplicaciones, no puedo ejecutar esto, dejaríamos de usar la computadora esa, nos pasaríamos a otra marca o a otro sistema operativo. Incluso en el celular la gente hoy en día ni cierra las cosas, tiene 84 aplicaciones abiertas y están abiertas y el teléfono no deja de funcionar por eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ese espacio en el disco duro, que les digo que funciona como una extensión de la memoria, lo que hace el sistema operativo es identificar qué es lo que yo no estoy usando. Dice, bueno, este programa no lo estás usando, esta lengüeta, ¿no? Imagínense en el Chrome que tienen las lengüetas, hay gente que tiene 100 lengüetas abiertas, no las va a tener todas en memoria, porque vos usás una a la vez,
o estás saltando entre 2 o 3, pero hay 87 que las tenés abiertas porque te queda práctico, porque tenés cosas ahí que querés en algún momento volver a ver. Entonces, el sistema operativo identifica esa información y la saca y la baja al disco duro. Pero él sabe que eso está en memoria. ¿Ah? Es el sistema operativo el que dice, esto que está en memoria yo lo bajo un poquito acá. ¿No? Va bajando esas cosas que no son útiles y eso le permite, que va ahí un poco mal posicionado del cuadrado, pero eso le permite ejecutar ese nuevo programa. ¿Y qué pasa? Si yo empiezo a ejecutar este y quiero volver a uno de los otros, cuando aprieto la otra aplicación empieza a hacer el movimiento inverso, o sea, baja el cuadrado y sube a alguno de los otros para que pueda ejecutar. Ustedes son bastante más jóvenes que yo, pero no sé si alguno llegó a usar Windows XP, ¿no? ¿Ninguno llegó a Windows XP? El Windows XP, si se acuerdan, pasaba mucho que uno empezaba a abrir ventanas y en un momento apretaba una, apretaba otra y te empezaba a titilar todo y se trancaba. Bueno, la explicación exacta de por qué eso pasaba no se los puedo dar, pero es una mezcla de que no tenían bien resuelto esto de la memoria virtual. O sea, fíjense qué pasa cuando yo empiezo a apretar todas las ventanas a la vez. Yo le estoy pidiendo, carga este, no le doy tiempo de que lo cargue y aprieto otro. Le digo, carga este, carga este, carga este. Entonces lo que empieza a hacer el sistema operativo es a copiar cosas así, se tranca. Los discos duros eran más lentos en ese momento, o sea que debe ser una mezcla de que no estaba bien resuelto esto y los discos duros eran mucho más lentos. Pero ese comportamiento típico es de esto funcionando mal. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Bueno, esto ya no lo voy a comentar, lo comenté en el anterior. Una cosa que es importante es el tema de que, con esto de que hablaba del espacio y la información, todos los que hayan usado PC o los que usen celulares saben que en general asociado a los archivos yo voy a tener alguna estructura de carpetas o alguna forma de guardar la información. Es importante que sepan que eso consume espacio. Si bien no nos dice cuánto ocupa, eso no es que lleva 0 espacio. ¿Tá? Para eso se usan algún tipo de almacén como de los archivos en disco. NTFS es alguno de los que usaba Windows, no importa cuáles son los que se usan hoy en día, pero la estructura que yo hago, ¿tá? La estructura esa jerárquica de carpetas, archivos, todo eso, consume espacio por tener, no es solo el espacio de los archivos que tengo, sino que hay espacio que se usa en eso. Y les decía que para finalizar estaba el tema de los disquetes. Lo usamos como ejemplo para que vean el espacio que se perdía, o sea, en un disquete de 1440 KB se perdían 60 KB, perdón, de información, o sea, se perdía un 2856, un poquito más de un 4% del espacio que tenía, lo perdía en la estructura de carpetas, ¿tá? Sin importar qué carpetas tuviera. Es un costo que pago para que pueda representar eso. Y fíjense, la capacidad útil era solamente esta. Fíjense que hoy en día tenemos al alcance cosas que manejan gigabytes, que valen unos pocos dólares. O sea, esta tecnología es obsoleta porque en realidad no tiene sentido guardar tan poca información al costo que tendría fabricar estas cosas, ¿no? Si bien se usaron por más de 20 años y fueron útiles. ¿Ah? ¿Alguna duda con respecto a las cosas que vimos hoy? La clase que viene seguimos con sistemas operativos. Después vamos a empezar a ver lenguaje de programación y ahí ya vamos a empezar con Octave y a empezar a discutir cosas de programación. Nos vemos la clase que viene.